Pues buenas tardes o buenos días todavía a todos ustedes. Y como les dije al principio, vamos a empezar una nueva serie de sermones sobre el credo apostólico. Y tal vez ustedes están pensando, ¿por qué lo usamos? Como en el servicio, ¿por qué confesamos el credo apostólico? Y a veces también usamos el otro credo histórico, el credo niceno. También hay un tercero credo que se llama el credo atanasiano. No lo usamos tanto en el servicio porque es muy largo, pero esos son tres credos. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué vamos a estudiarlos como una serie de sermones? Pues hay tres cosas importantes que tenemos que entender sobre los credos. Pues un credo es un beneficio porque es un resumen breve del que es el cristianismo, que enseña la Biblia. Un resumen breve, porque si yo les preguntaría, ¿quién es Dios? ¿Qué es el mensaje del cristianismo? Probablemente cada uno podría dar un resumen, y un resumen correcto, preciso, pero en el credo apostólico tenemos no solamente un resumen breve, pero un resumen que tiene mucho adentro, como habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de sus obras de creación, de salvación y todos los eventos que están conectados con eso, la obra del Espíritu Santo y cómo crece la iglesia, lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que va a hacer en el futuro, y todo eso en algo muy corto. Entonces es un buen resumen, algo muy bueno para memorizar, que nos da las cosas fundamentales en la fe cristiana. Pero no solamente es un resumen breve, pero también se usa para enseñar. De verdad, cuando al principio escribieron estos credos, estaban usados para enseñar. Los primeros credos fueron credos bautismales. Como antes de que un adulto vino a ser un miembro de una iglesia y como estaba convertido en ser un cristiano, usarían estos credos para enseñar las cosas básicas de la fe cristiana. Y antes de su bautismo, lo que harían fue lo usaron como pregunta y respuesta. Como dirían, ¿crees en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Y la persona diría, sí, lo creo. ¿Crees en su Hijo unigénito? Sí, lo creo. Y lo usarían como para preguntar a esa persona, ¿de verdad eres un cristiano? Porque si eres, crees en esas cosas fundamentales. Todavía hoy en día lo usamos para enseñar. Hace unas semanas tuvimos nuestro servicio de confirmación en que había unos jóvenes que dijeron, pues eso no solamente es la fe de mis padres, de mi familia, pero yo lo creo también. Quiero ser un miembro de esta iglesia. Y como parte de sus clases fue un estudio del credo apostólico. Entonces, para nosotros será un beneficio estudiarlo, porque nosotros también vamos a crecer en la fe por el estudio de este credo. Porque el credo apostólico es una reflexión de lo que enseña la Biblia. La tercera cosa, el credo apostólico también nos conecta a una comunidad más grande que esta. Una de las cosas muy bonitas es que cuando decimos este credo, cuando lo confesamos juntos, es bonito que podemos mirar a las otras personas en esta iglesia y decir, esta persona, y todos nosotros confiamos en el mismo Dios. Vamos a la misma cruz.
creemos en la misma cosa. Tenemos vidas distintas, pero somos unidos. Pero el credo apostólico no solamente nos une con ese grupo, pero sabe que han usado este credo por más que 1300 o 1400 años. Y cuando confesemos este credo, estamos confesando con cristianos en México, en China, África, en todas las partes del mundo, no solamente hoy en día, pero por siglos y siglos. Que estamos confiando con cristianos en el año 800. Estamos confesando con cristianos en el año, pues, hace 10 años, lo que sea. Estamos unidos con una comunidad tras la historia y en todo el mundo. Entonces es algo bonito, algo poderoso. Pues vamos a empezar nuestro estudio con la primera parte del credo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Creo. Sí, eso es todo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. La primera palabra, creo. Pues yo estaba mirando el horario pues cada pastor va a predicar sobre algo y yo sabía que, voy a empezar esa serie y estaba empezando a pensar, pues, voy a poder hablar de pues, Dios Padre Todopoderoso, el Creador de todo, que todavía es mi Padre. Oh, wow, hay muchas cosas que voy a enseñar y decir y muchas cosas en la Biblia, pero yo vi el horario y dijo, creo. Eso es todo. Pero la más que estudiaba, yo vi que la Biblia habla muchísimo sobre esta palabra. Y de verdad, yo tuve que quitar unas cosas de mi sermón porque fue demasiado largo. Hay muchísimo que decir sobre esta palabra, creo, porque esa idea de creer o de fe es tan central a la fe cristiana. Y hoy cuando hablo de creer o cuando hablo de fe, voy a usar ambas palabras, porque en la Biblia, en la lengua de griego, la palabra creer y la palabra fe son de la misma palabra. Uno es el verbo y otro es el sustantivo. ¿Okay? Vienen de la misma palabra. Entonces, cuando hablo de creer o de fe, es la misma cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es eso de creer? ¿Qué significa creer? Si preguntamos a muchas personas en este mundo, probablemente recibiríamos muchas respuestas, ¿no? ¿Qué significa creer? Tal vez para unos fe o la idea de creencias es una sensación espiritual, una sensación emocional que tenemos que impacta la vida. Tal vez para otros piensan en la fe y piensan, pues, hay unas cosas que ponen su confianza en evidencia y pruebas, y hay otras personas que viven por fe. Como fe existe cuando no hay prueba, cuando no hay evidencia, y es una sensación espiritual, emocional, pero no se basa en la evidencia o la prueba. Pero cuando estudiamos qué dice la Biblia sobre eso de creer o de fe, vamos a encontrar que de verdad cada uno vive por fe. De alguna manera. No es que cada uno cree en el Dios verdadero o en Dios, pero cada persona vive con fe o con creencias. Porque hay unas personas que tal vez piensan, pues hay unas personas que son personas de fe,
pero otras personas que son personas de prueba o de evidencia. Y pues para mostrar que cada uno usa fe en su vida, uso ese ejemplo muchas veces con los estudiantes en la academia. Les pregunto, ¿crees que tus padres te van a recoger después del día? Y dicen, pues sí. Y digo, ¿cómo sabes? ¿Tienes evidencia? No puedes ver sus padres en la calle o en sus coches, pero ¿vas a confiar que van a venir a recogerte? ¿Cómo puedes saber? Y pues ellos dicen, me han prometido. O dicen, pues vienen cada día, van a venir hoy también. O dicen, pues me aman y no me van a dejar solo. Y eso es fe, ¿no? Y no es fe, es una fe ciega. Es una fe que está basada ¿en qué? Promesas, en buenos antecedentes, una fe que está basada en una buena relación. Es porque lo que tenemos que entender sobre la fe o sobre creencias es que fe es confianza. No es solamente una sensación espiritual, es confianza. Como los estudiantes confiaban en sus padres por sus promesas, por sus antecedentes, por su relación, por su carácter. También los cristianos, cuando tenemos fe, de verdad es confianza en Dios, en sus promesas. Dios ha prometido y ha cumplido sus promesas y todavía ha prometido unas cosas y confiamos en que Dios lo va a cumplir. Confiamos no en una sensación espiritual, pero confiamos en los antecedentes de Dios. Que tras la historia de la Biblia, Dios está mostrando su carácter, que cuando promete, cumple. Eso es nuestro Dios. Entonces, nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra confianza está basada en evidencia, en el carácter de Dios, en sus promesas. Y pues, ¿por qué es la fe tan importante en la fe cristiana? ¿Por qué es eso de creer tan importante? ¿Por qué hablamos de fe, de creencia? Pues porque la Biblia lo hace. Voy a enseñarles unos versículos. Primero eso de Romanos capítulo 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pues primero vemos que la fe no es solamente en la mente. ¿Okay? No es solamente algo de conocimiento, pero también de acción, de palabras. Fe no solamente es en la mente, pero es en la vida. Pero aún más importante es que en este versículo vemos que creer o la fe está conectado directamente a la salvación. Como dice, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O al fin dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, como declarado inocente. Y eso no es la única vez que lo dice. Como parte de mis estudios, yo quería ver cómo usa la Biblia la palabra creer. Entonces yo buscaba en la Biblia cada vez que la Biblia usa la palabra creer. Pues no buscaba en la Biblia, usaba como Bible Gateway y voy a mostrarte cuáles veces. Y 263 veces en el Nuevo Testamento usa la palabra creer o una forma de creer. Y voy a mostrarles unos ejemplos. Hay muchísimas. Yo quería compartir con ustedes como 20 versículos, pero voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. ¿Okay?
para enseñarles que la fe o el creer siempre está conectado a salvación. Primero de las palabras de Jesús. Jesús dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de la salvación, ¿en qué se basa? En creer. Si crees, recibes la vida eterna. Si no crees, si rechazas a Jesús como Salvador, eres condenado. También Jesús habla así en otra parte del libro de Juan. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, eso es su Padre, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Otra vez, Jesús está conectando eso de creer en Él a la salvación. Y mira lo que dice. El que cree tendrá, tiene. El que cree tiene vida eterna. Como eso es bonito, ¿no? Que ahorita, tienes la vida eterna. Ya es tuya. Si crees, si confías en Jesucristo como tu Salvador, la vida eterna es tuya ahora. Qué buena promesa, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Otro ejemplo más práctico. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados y Dios por predicar sobre Jesús como Salvador de todos. Y Dios envió un terremoto y todas las puertas estaban abiertas. El carcelero pensó que iba a perder su trabajo y su vida si todos escaparon, y pues eso es lo que pasa. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cree en Jesucristo. Muy sencillo, ¿no? También el apóstol Pablo, que estaba encarcelado, también en su carta a los romanos dice eso. Esta justicia, como la perfección que exige Dios, la perfección que necesitamos para ir al cielo, para estar en una relación buena con Dios, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Otra vez, la salvación, la justicia viene por fe, por creer en Jesucristo. El último versículo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿El más poderoso, más talentoso, el que tiene más valor? No, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, una y otra vez en la Biblia, Dios conecta la salvación al creer en Él. La salvación a la confianza en Él. Entonces, ¿qué es tan poderoso sobre la fe? Si la fe es lo que nos salva, ¿por qué es la fe tan poderosa? O tal vez están pensando, pues, si la fe salva, ¿es mi fe bastante fuerte?
O tal vez tengo demasiadas preguntas o dudas y estoy pensando, ¿es mi fe demasiado débil? ¿Tengo bastante fe para ser salvo? Hay mucha presión, ¿no? Si la fe es lo que nos salva, tal vez ustedes están pensando, pues tengo bastante fe. ¿Sí o no? Y si están pensando así, quiero que entiendan eso. El poder de la fe se encuentra en su objeto. Piensa en eso. Si tengo muchísimo fe en algo, pero si no es algo que es capaz de salvarme o de ayudarme, no importa cuánta fe tengo, si el objeto de mi fe es débil, ¿no? Como ustedes han visto ¿cómo se llama? Una caída de confianza, como cuando alguien cae y hay otras personas que sí. Imagina, pues yo he visto bastantes videos en YouTube de esos que no funcionan. No voy a hacerlo hoy, pero imagina eso. Si tuviera dos grupos, ¿okay? Grupo 1, tengo mucha confianza en ese grupo. Yo conozco ese grupo muy bien y ellos me conocen y me aman y pues mi confianza en ese grupo es como 100%. ¿Okay? Grupo 2, pues no he conocido a ese grupo. No los conozco y mi confianza es como 20%. ¿Okay? ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Mi nivel de confianza? ¿O de verdad ustedes quieren saber quién es grupo 1 y quién es grupo 2? ¿Quiénes son esas personas? Porque si grupo 1 es la clase de pre-K en Divine Savior Academy y grupo 2 es un grupo de bomberos de aquí, pues no importa tanto mi nivel de confianza, lo que importa más es la capacidad de cada grupo. ¿Okay? El poder de la fe se encuentra en el objeto de la fe. Si tengo muchísima confianza en ese grupo de niños, pues mi confianza va a poner uno de estos en como ER. Pero si tengo poca confianza en unos que son capaces de ayudarme, aún poca fe es muy, muy poderoso, ¿no? Como Jesús dijo algo que explica eso muy bien. Estaba hablando con sus discípulos y había un evento en que se mostró que su fe fue muy débil. Y Jesús dice a ellos, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Está diciendo que si tienes fe, aún fe débil, aún fe pequeña, si es fe en alguien que puede trasladar montañas, su fe tiene ese poder también. Porque la fe tiene su poder en su objeto. Si tienes fe en un Dios todopoderoso, su fe es todopoderoso. No por su fuerza, pero por la fuerza del objeto de su fe. Otro ejemplo de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la historia de Elías y las profetas de Baal? Durante esa época, los israelitas estaban adorando a un dios falso que se llama Baal. Y estaban tan enfocados en eso, fue tan atractivo, que no estaban confiando y adorando al Dios verdadero. Entonces Dios envió su profeta Elías para hacer algo. Elías invitó a todos los profetas de ese Dios Baal a un monte. Y cada grupo tiene su altar, un altar a Baal y otro altar al Dios verdadero. Y dijo, pues, habla a tu Dios, pídelo lo que quieres, y el Dios
que envía fuego al altar es el Dios verdadero. Entonces las profetas de Baal pues están gritando, orando, cantando, bailando, están cortando su piel para atraer la atención de su Dios y nada pasa. Elías, con su altar, ora a Dios y Dios envía fuego para encender todo, el sacrificio, el altar, todo. Porque Dios quería mostrar que Él es el Dios verdadero. Pero también piensa en eso, las profetas de Baal, su fe fue sincera, su fe fue fuerte, sí, pero una fe fuerte en un Dios falso o un Dios débil, un Dios que es una creación de seres humanos, aunque sea una fe fuerte, es nada, no tiene poder, porque el poder de la fe es en su objeto. Si tienes fe en un Dios omnipotente, tienes una fe omnipotente, porque está conectado con alguien que tiene el poder. Entonces, ¿por qué importa tanto la fe? Si entiendes el problema que tenemos, vamos a entender en qué tenemos que confiar. Y de verdad la pregunta no es, ¿mi fe es bastante fuerte? ¿Mi fe puede resolverlo? Pero mejor la pregunta es, ¿la persona en que confío, es esta persona confiable? ¿Es esta persona, este individuo, capaz, confiable, fiel para salvarme? Y para entender si estamos confiando en la correcta persona, tenemos que saber cuál es nuestro problema. Entonces, si nuestro problema es que necesitamos corrección moral, como no vivo bien, no amo a mi prójimo, no trato a otras personas con compasión y tengo que entender mejor qué es ser bueno y malo y necesito unas personas para animarme a hacerlo. Si eso es mi problema, podría escoger muchas religiones en el mundo. Hay muchas religiones que me podían ayudar con las reglas, con corrección moral. Pero la verdad es que nuestro problema es más grande que solamente corrección moral o cambio de unas cosas en nuestras vidas. La verdad es que nuestro problema es el pecado, que somos rotos por el pecado, que nuestra relación con Dios está roto por nuestro pecado, que estamos tan alejados de Dios, tan lejos de Dios por nuestros pecados, que el pecado no es solamente que hago de vez en cuando, pero es algo que hago cada día. Y que Dios es totalmente perfecto, 100% perfecto. Y si yo quiero estar con Él en el cielo, tengo que ser perfecto también. Pero yo no he vivido aún un día de como 50% perfección. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y toda la corrección moral, todas las leyes y reglas, solamente pues me muestran que soy incapaz de resolverlo. Incapaz de ser perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues por eso es importante de saber que el mensaje de la Biblia, el mensaje del cristianismo, no es un mensaje de lograr o de logros, sino de confianza. Cuando tienes un problema demasiado grande que no puedes resolver, no necesitas
más sugerencias. Necesitas alguien que te puede salvar. No necesitas sugerencias, necesitas alguien que puede hacerlo en tu lugar. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios vio a nosotros, miró a nuestro problema y dijo, sí, yo sé que no puedes resolverlo, pero no quiero estar aparte de ti. Yo quiero estar contigo en el cielo. Yo quiero tener una relación buena contigo. Voy a hacer algo. Voy a enviar a mi hijo. Pues como dijo Jesús. ¿Qué dijo? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios decidió hacer algo, a enviar a su Hijo para rescatarnos. Él nos vio en un gran hueco y no dijo, pues, aquí hay instrucciones para salir. No, Él vino para rescatarnos, para hacerlo por nosotros, para que podríamos ser salvos. Entonces el mensaje de Dios a nosotros es eso. Yo sé que tienen un problema demasiado grande. Yo sé que ustedes no pueden resolverlo. Yo lo he resuelto. Confíame. He enviado un Salvador. Confíame. He resuelto tu problema. Confíame. Y Él no dice eso como de tener fe o creencias como una sensación espiritual que viene de ti. Él dice, pues voy a darles evidencia. Yo quiero que me confíes, pero voy a mostrarles que soy confiable. Esa es la razón por la cual en la Biblia no solamente tenemos solamente la historia de la crucifixión de Jesús y su resurrección, y eso es todo. Tenemos toda la historia de la salvación, porque en eso podemos ver el carácter de Dios, sus antecedentes, que cuando promete algo, lo cumple. Cuando dice que va a ser fiel a su pueblo, es fiel, aunque cuando el pueblo no sea fiel. Para que podamos ver que si Dios dice, pues confía en mí, que Dios va a cumplir. Dios va a hacer lo que dice que iba a hacer. Y también, en lo más importante, nuestra salvación. No lo hizo allá en el cielo donde no lo podemos ver, pero lo hizo aquí, donde los seres humanos podrían verlo. La crucifixión y la muerte de Jesús, su resurrección. Y había personas reales que lo vieron con sus propios ojos, que podrían decir, sí, Dios envió un Salvador. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos visto su resurrección con nuestros propios ojos. Y es la verdad. Dios cumplió lo que prometió. Y estas personas que lo vio con sus propios ojos fueron al mundo para compartir ese mensaje. ¿Sabes cómo se llama? Estas personas, apóstoles. El mensaje del credo apostólico está basada en las enseñanzas de estos apóstoles que habían visto la evidencia, lo cierto, algo que pasó de verdad en la historia. Entonces, cuando como cristianos decimos, creo en Dios, no es una buena sensación, una emoción, es algo que está basada en hechos, está basado en evidencia, está basado en algo real, en las promesas de Dios, en sus antecedentes, en lo que hizo en este mundo por su Hijo Jesucristo. Eso es la fe que tenemos. Entonces, para terminar, vamos a leer otra vez este versículo de Romanos 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y otro versículo que no hemos leído hoy. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Esta es la promesa de Dios para ustedes. Cuando creen en Él, siempre estará contigo. Cuando ustedes creen en Dios, siempre estará. Para salvarte, para estar con ustedes, para bendecirte, para protegerte. Todas las promesas que dijo en la Biblia, Dios va a cumplir. Porque es confiable. Eso es el Dios que tenemos. Amén. Amén.